Saludos, estimados aprendices, bienvenidos a nuestro primer encuentro de esta semana. Deseo que cada uno de Buenos ustedes, días, profe. hola, buenos días. Deseo que cada uno de ustedes se encuentre bien, con salud, con bienestar, que sus familias se encuentren también dentro de las condiciones de aislamiento de la mejor forma posible. Ya vimos que van a prolongar el aislamiento obligatorio hasta el 30 de mayo, pero nosotros continuamos todavía en esta misma estrategia, en esta misma modalidad. Entonces, pues quiere decir que no han cambiado la situación para nosotros. Quizás para algunas personas cambie a partir del 1 de junio. Pero para nosotros todo lo que tiene que ver con el tema de estudio sigue funcionando de la misma manera. Sin embargo, si llegase a haber alguna información de último momento, ya sea su instructor técnico o cualquiera de los demás instructores, les estaríamos informando. Por ahora continuamos desarrollando este curso de la misma forma. Por eso quisiera saber si han tenido alguna dificultad, alguna novedad. Ya hasta ayer las actividades que me habían enviado correspondientes a la 1, 2 y 3 de Word estaban calificadas. Si hay alguna observación, si ustedes quisieran que se hiciera alguna explicación de esos temas, pues es el momento. También, si usted no ha hecho las entregas, tiene plazo máximo de hacerlo, perdón, hasta el día de hoy, porque esas son actividades que vencieron el domingo pasado. Entonces, si hay que hacer algún ajuste, alguna corrección que yo le haya realizado, hasta hoy tiene plazo de enviarla. Ya de aquí para adelante no se van a revisar más esas actividades. De igual manera, hoy le informé a la instructora Diana, su instructora técnica, la inasistencia y las no entregas que han tenido algunos aprendices, pues para que ella se comunique y verifique pues cuál es la razón por la cual no están participando. Si en algún momento, después de terminado el curso, este curso, usted no pasa, pues ya no le van a volver a programar este módulo. Usted lo tendría que hacer por su propia cuenta. Entonces, por eso la invitación es a que lo vayamos desarrollando. Fíjense que vamos poco a poco, vamos aclarando dudas, vamos avanzando en cada uno de los temas. Digamos que lo importante es que participemos, realicemos las actividades y con eso pues vamos desarrollando los resultados de aprendizaje. No sé si hay alguna pregunta, alguna observación, algo que me quieran decir. ¿Todo está claro? Muy bien, entonces, como no hay preguntas, no hay comentarios, vamos a iniciar con las actividades. Gracias, Laura. Jensi, muchas gracias. Angélica, muchas gracias. Entonces, voy a compartir la pantalla y vamos a empezar a trabajar con los temas del día de hoy. A partir de hoy vamos a trabajar todo lo que tiene que ver con Microsoft Excel. Ustedes ya hicieron un primer acercamiento de cómo es el pantallazo de Excel, hicimos una tabla de clientes pequeñita, entonces poco a poco ya han ido familiarizándose con la herramienta. Ya hay 18 compañeritos, vamos a tomar la primera asistencia antes de empezar la clase.
Muy bien. Ya quedó la asistencia, entonces nos vamos ahora sí a trabajar en el desarrollo de esta primera actividad. Ahora, dentro de la dinámica que veníamos trabajando, va a cambiar un poco. ¿Qué es lo que va a cambiar? Entonces nosotros en las guías de aprendizaje, en lo que trabajábamos con Word, en la guía decía todo lo que teníamos que hacer, cuántas actividades y la forma en que lo íbamos a resolver. La guía para Excel es un poco más reducida, lo que tiene que ver con el formato de guía, porque en la guía solo va a aparecer pues la identificación de la guía, los resultados, una presentación, unas actividades iniciales que generalmente son lecturas y los temas que se van a tratar por sesión. Entonces, por ejemplo, para la guía número 1, aquí dice actividades de transferencia de conocimiento, dice el aprendiz, el objetivo de esta actividad es que usted se apropie de las herramientas de hoja de cálculo, para ello realice los ejercicios propuestos en el archivo con nombre S1 enviado por correo electrónico donde se trabajarán los siguientes temas y los menciona. Con esta información, entonces aquí les dan unas indicaciones de cómo hacer ese procedimiento. Sin embargo, todos los ejercicios que usted debe hacer los encuentra en otro archivo. Entonces, la guía va a ser, como su nombre lo dice, una guía, pero es muy corta. Si usted necesita reforzar los temas de las explicaciones que yo di, entonces se dirige a material de estudio. En Classroom, entonces se encuentran material de estudio y guías de aprendizaje. En el material de estudio es un archivo Word donde va a encontrar todos los temas que se van a tratar por día y todas las explicaciones. Es decir, si vamos a hablar de barras de herramienta, entonces aquí dice lo que corresponde a una barra de herramientas, el concepto de celdas que tiene que ver con rangos de celdas, formatos de números, etcétera, etcétera. Es decir, si la explicación que yo les di en la clase no les queda clara, usted debe remitirse al material de estudio que allí está explicado de manera muy precisa cada uno de esos temas. Y las actividades están mencionadas ahí, actividad 1 de Excel, actividad 2 de Excel. Dentro de ese espacio de actividades, usted va a encontrar un archivo Excel que es el que va a descargar y va a realizar los ejercicios que estén planteados ahí. Si es claro, si ya tuvieron la oportunidad de revisar cómo está ahora la presentación de los temas en Classroom para el tema de Excel. Sí, Muy bien, señora. gracias. Entonces, es una aclaración de cómo vamos a trabajar. Es decir, aquí yo ya tengo el archivo Excel con el cual vamos a trabajar. Muy bien. Entonces, para la primera sesión de Excel, aquí dice que los temas que vamos a hablar son barra de menú, celdas, rangos de celdas, formatos de número, validación, las opciones de guardar, guardar como, configurar página, aleatorio.entre, concatenar, elegir aleatorio.entre, hoy y ahora. Esos son los temas que vamos a ver el día de hoy. Si usted trabaja con
uno o dos compañeros, en el archivo de Excel, entonces usted va a colocar integrantes. Y aquí va a colocar los nombres de los participantes. Por ejemplo, Jensi Rodríguez. Va a colocar Olga Aldana. Y va a colocar a Paula Pérez. Bien. Entonces, si trabajamos en grupo, aquí es donde vamos a decir quiénes son los integrantes de ese grupo. Y cada uno de los integrantes, pues, va a subir el archivo. No hay espacio más para colocar los datos, sino en la primera hoja que se llama temas. Muy bien. Entonces, vamos a empezar con el desarrollo de estos temas. Voy a borrar aquí el nombre de los participantes. Bueno, dejémoslos ahí para volver a recordarles más tarde. Entonces, dentro de los temas que estamos planteando para el día de hoy, el primero corresponde a la barra de menú. Ustedes ya hicieron ese ejercicio de identificar las partes, entonces sabemos que en la parte de arriba están las cintas de opciones. Está el menú inicio, insertar, diseño, fórmula, datos, revisar, vista. Y estas barras pues van a variar primero de acuerdo a la versión de Excel que usted tenga. Y dependiendo de esa versión, pues el menú cambiará o quizás quede dentro de la misma barra de herramientas. ¿Para qué nos sirven esas barras de herramientas? Pues son accesos rápidos a comandos que tiene en este caso Excel. Algunas barras de herramientas son parecidas con Word. Sin embargo, la diferencia entre un programa y el otro es bastante grande. Ustedes pudieron encontrar que aquí hay muchos más menús, hay muchas más opciones, que vamos a trabajar por hojas. Las hojas son las que están en la parte de abajo y cada hoja pues es como si fuera un documento nuevo. Entonces, como Excel, cuando yo lo abro me dice libro 1, es porque está indicando que está trabajando por hojas. Y cada hoja yo la debo configurar pues de manera que me permita presentar bien el trabajo. Es diferente como lo hacíamos en Word, porque en Word yo configuraba el documento y le decía vertical o en horizontal. Pero aquí debo escoger hoja por hoja y hacer la configuración. ¿Qué más encontramos en Excel? Pues encontramos una serie de cuadritos que están identificados en la parte superior con letras y en la parte de izquierda con números. Las columnas, que en este caso están mencionadas o marcadas con letras, son las que van de arriba a abajo, es decir, columna B, F, G y así sucesivamente. Y las filas son las que están marcadas con números y van de izquierda a derecha. Entonces, la intersección entre una columna y una fila se llaman celdas. Celdas es ese cuadrito en el que yo voy a hacer alguna operación matemática, aplicar alguna función o escribir. Entonces, eso es una celda. Cuando nosotros estamos en una determinada celda, aquí en Excel hay un espacio que se llama el cuadro de nombres, que está en la parte superior izquierda, donde me está indicando precisamente en qué posición me encuentro. Por ejemplo, acá me está diciendo que estoy en la celda E5, es decir, en la columna E con la fila 5. Como si me estuviera dando la dirección donde me encuentro. Supongamos que yo me voy por allá a una celda
donde visualmente no me queda. Me regreso acá con la barra de desplazamiento y no veo el sitio donde estoy. Pues simplemente me voy al cuadro de nombre y me está indicando que yo estoy por allá en la celda X5. A pesar de que visualmente no lo vea, el cuadro de nombres me está indicando la posición donde está. Si yo aquí en el cuadro de nombres le doy, por ejemplo, A2 y le doy Enter, pues él se regresa a la posición que yo le estoy dando. Entonces ese cuadro de nombres es bien importante para que usted pueda identificar la posición de celda donde quiere ubicarse. Ahora bien, yo puedo seleccionar rangos de celda. Entonces puedo seleccionar toda esta área y eso corresponde a un rango de celdas. Puedo seleccionar este rango y luego seleccionar este otro rango. Y siguen siendo rangos a pesar de que no estén cercanos. ¿Cómo selecciono una cantidad de celdas y luego otras que no estén cerca? Entonces selecciono la primera cantidad de celdas que quiero seleccionar y luego, antes de seleccionar el otro rango, oprimo la tecla Control y la mantengo sostenida y vengo y selecciono el siguiente rango. Quiero otro rango, entonces vuelvo y mantengo Control y selecciono otro rango. De esta manera estoy seleccionando rangos que no estén cercanos. Si yo necesito seleccionar de aquí hasta por aquí abajo, una opción sería con el clic sostenido, venir y marcar hasta acá. La otra opción es me ubico en la primera celda y antes de darle clic a la última celda, oprimo la tecla Shift y ahora sí le doy clic y él me sostiene el rango y me lo marca el que yo le marqué de acuerdo a las indicaciones de primera y última celda. Muy bien, entonces aquí fíjense que ya hemos trabajado estos tres temas. ¿Alguna pregunta de esta No, primera señora. parte? Muy bien, gracias. Vamos a seguir con los siguientes temas. Aquí en la siguiente hoja hay una base de datos donde hay una cantidad de información que debemos completar. Entonces, ¿cómo vamos a completar esta primera columna que está vacía? Resulta que tenemos nombres y tenemos apellidos de diferentes personas. Y tenemos un rango de 140 datos. Y yo les estoy pidiendo que ahora me unan los apellidos y los nombres. Pues si yo no sé manejar ninguna herramienta de Excel, pues yo lo que haría era empezar a escribir manualmente. Amaya Silva, espacio, Zulena. Y seguiría con el siguiente, pero imagínate que tenemos 140 registros, entonces no es la mejor opción. Entonces aquí ya vamos a empezar a trabajar con algunas funciones de Excel. Hacer un primer acercamiento de las funciones que tiene Excel para trabajar. ¿Dónde encontramos las funciones? Las funciones las encontramos aquí cerca al cuadro de nombres y a la barra de fórmulas. Está como en la mitad. Es esta FX que dice insertar función. O lo encontramos también en la barra de fórmulas. También está la opción de insertar función. Y aquí están marcadas las categorías de funciones que tiene Excel. Me voy a regresar al menú inicio y lo voy a trabajar por esta FX que hay acá. Cuando yo le digo que me inserte una función,
aparece este cuadro donde me está indicando que escriba una breve descripción de lo que deseo hacer y a continuación haga clic en ir. Pero es nuestra primera vez con Excel, entonces yo no tengo el nombre de la función. Entonces esa parte por ahora no la voy a utilizar. Cuando ustedes ya sean expertos, entonces simplemente escriben el nombre de la función y le dan ir y ya él se la trae. O puede seleccionar una categoría. Si yo despliego acá, aparecen todas las categorías o las clasificaciones que vimos hace un momento en el menú Fórmulas. Aquí están clasificadas todas las funciones que tiene Excel de acuerdo a la categoría que él considera. Pero como no sé la función que voy a utilizar, a qué categoría corresponde, entonces le digo mejor que todas. Que me traiga todas las funciones y él me las coloca en orden alfabético, desde la A hasta la I, que es la última función que tiene en esta versión. Cuando yo selecciono una función, por ejemplo, la que voy a utilizar ahorita, que se llama la función concatenar, aquí ya la encontré. Cuando yo selecciono una función, él me coloca el resumen en la parte de abajo diciendo para qué sirve esa función. Entonces, por ejemplo, concatenar dice que une varios elementos de texto en uno solo. Y es lo que yo quiero hacer, unir los apellidos con los nombres. Y son texto, no son números, son texto. Entonces le doy a aceptar y me abre el cuadro de la función y me presenta los argumentos que tiene esta función. Dice que esta función tiene texto 1, que puede ser texto 1, texto 2, y son entre 1 y 255 elementos de texto que se unirán en un solo elemento. Pues yo no tengo tantos celdas para unir, sino simplemente tengo dos, la de apellidos y la de nombres. Entonces en texto 1, pues voy a pedir o voy a seleccionar los apellidos porque así es como me lo pide acá. Entonces selecciono la primera posición de celda, que en este caso es B2, donde está el primer apellido. Y para el texto 2, pues lo más lógico es que seleccione los nombres. Y ya, no necesito unir más nada, le doy a aceptar. Y acá tuve un problema porque esto me quedó, ya lo solucionamos. Le voy a cambiar el formato, que es el siguiente tema. Voy a volver a llamar la función concatenar. Acá está. Vuelvo y selecciono el primer texto, el segundo, y ahora sí ya me quedó. Fíjense que aquí en la celda me queda Amaya Silva Zulena y aquí en la barra de fórmulas me quedó la secuencia de la fórmula que utilicé. Pero ¿qué ocurre cuando yo visualmente estoy viendo la unión de apellidos y nombres? Que me quedó Silva y Zulena unidos. No hay el espacio entre los apellidos y los nombres. Entonces me devuelvo a la función y aquí en el texto 2, para darle ese espacio que necesita, voy a colocar comillas, espacio, comillas. Aquí lo que estoy dándole es el espacio que se requiere para que ahora sí me quede el nombre separado. Le doy a aceptar y fíjense que ahora sí me quedó Amaya Silva, que son los apellidos, el espacio y el nombre que es Zulena.
Como es una función que necesito para las 140 personas, simplemente me ubico en la celda, cojo el punto que aparece en la celda, me ubico con el mouse que se convierte en una cruz delgadita, negrita, y arrastro hasta el final. De esta manera ya he completado, voy a ampliar la columna, todos los datos. Entonces aquí está Martínez Cante Diego, si yo vengo por acá es Mamián Gaviria Juana, Torres Lozano Diana Paola. Entonces fíjense que de esta manera tan rápida he completado la información. Había alguien que estaba tratando de llegar. Muy bien. ¿Alguna pregunta de cómo utilizar la función concatenar? Bueno. Pasemos ahora al tipo de documento. ¿Qué tipos de documento tenemos? Entonces tenemos cédulas, tarjetas, registro civil, cédula de extranjería, pasaporte, bueno. Entonces aquí en el tipo de documento vamos a utilizar otra opción para completar esa información. ¿Qué opción vamos a trabajar aquí? Vamos a trabajar validación de datos. ¿Dónde encuentro validación de datos? En el menú datos está la opción de validación de datos que la encontramos acá. Dice que escoge una regla de una lista para limitar el tipo de datos que usted quiere escribir en esta celda. Es decir, que yo solo voy a permitir alguna información que las personas puedan registrar ahí. ¿Cómo se hace eso? Pues me voy a validación de datos y me dice que escoja el criterio de validación. ¿Qué quiero yo? Si números, decimales, listas, fechas, horas, longitud de texto o personalizar. Yo lo que quiero es una lista y que ahora coloque los datos de esa lista, o sea, el origen. Como no tengo escrito por ningún lado el origen, lo voy a escribir yo. ¿Qué datos son los que quiero que aparezcan? Entonces dijimos cédula, CC, punto y coma para separar un dato del otro, TI, sin espacios ni nada, RC, que es registro civil, punto y coma, y cuál nos hacía falta, cédula de extranjería. Por ahora dejémoslo así, le damos a aceptar y fíjense que en la celda aparece una pestañita que si yo le doy clic aparecen los datos que yo quiero que aparezcan ahí. Entonces, Amaya Silva Zulena tiene registro civil o tiene cédula o tiene tarjeta de identidad. Si yo fuese a escribir un dato que está por fuera de esa lista, pues simplemente no me lo deja. Por ejemplo, voy a escribir pasaporte. Cuando yo le dé clic, él me va a colocar que hay un error, que es un elemento no válido, que el usuario solo puede introducir ciertos valores en esta celda. ¿Cuáles son los valores? Pues los que aparecen en la lista. Entonces le doy cancelar y me queda aquí para que yo escoja. Como esto solo lo apliqué a esta celda, pues en este caso tendría que venir y arrastrar para que me quede aplicado a todo el documento. De tal manera que si yo me ubico por acá, fíjense que aparece la lista. Me ubico por acá, aparece la lista. Bien. Esa es una forma de ingresar la validación de datos. Me voy a ir a validación, lo voy a borrar y le doy a aceptar. Otra forma es que usted ya tenga la lista hecha.
por ejemplo, me voy a ubicar acá en una hoja nueva, voy a colocar tipo de documento y los voy a poner acá. Registro civil, cédula, perdón, tarjeta de identidad, cédula de ciudadanía y cédula de extranjería. Aquí me quedó mal. Muy bien. Eso es mi lista. ¿Quieren que le incluyamos pasaporte? Bueno, pasaporte. Listo. Entonces me regreso aquí a la base de datos, a la celda, donde voy a poner la validación. Llamo la opción de validación, le digo que me permita una lista y ahora para el origen de la lista voy a irme aquí al final con la flechita roja. Me está diciendo que seleccione la lista, entonces me vengo aquí a hoja, selecciono los datos que quiero que aparezcan, le doy enter y aceptar. Entonces, de esta manera, fíjense que teniendo ya la lista hecha, aparece la opción. Entonces, tengo dos formas de hacerlo. O que ya tenga la lista creada, o que simplemente yo los vaya registrando. De esta manera, pues es muy fácil completar la información y ya todos van a quedar con el pasaporte incluido, con el dato de pasaporte. Bien. Preguntas. ¿Alguna pregunta hasta acá? ¿Alguna pregunta? Muy bien. Entonces, fíjense que ya abarcamos otro tema por acá que se llama validación. Con esa misma opción de validación, usted puede completar el estrato, porque recuerden que el estrato también va del 1 al 6, entonces yo puedo seleccionar esa información. Permítanme un segundito. Bueno, ya estoy aquí de regreso. Entonces estaba diciéndoles que con el estrato también podemos utilizar la misma opción de validación. ¿Por qué con el número del documento no? Porque los números de documento varían. Entonces yo no puedo validar pues 140 números de cédula. Entonces para el número de documento vamos a utilizar otra opción que nos sirve en este ejercicio. No es que así se deba hacer, porque yo cuando voy a registrarme en algún sitio, pues mi número de cédula es único. Pero para efectos aquí de completar la tabla, vamos a utilizar una herramienta para generar números de forma aleatoria. Aleatoria, ¿qué quiere decir? Que van a variar, que son números que varían. Entonces aquí me voy a la función y voy a buscar la opción de aleatorio.entre. Dice esta función que devuelve el número aleatorio entre los números que usted especifique. Le doy a aceptar y vamos a mirar qué es esto. Aquí me está diciendo que usted debe colocar en la parte de inferior que es el entero más pequeño que devolverá esta función. Entonces voy a colocar como número más pequeño 1.000.000. Y como número superior, que es el entero más grande, voy a colocar 9.999.999. Es decir, que voy a generar un número de forma aleatoria entre ese rango, entre 1.000.000 y 9.999.999. Aquí puedo arrastrar
y automáticamente él me genera números. ¿Sí ven? Y estos números nunca se van a repetir. Es más, cada vez que yo modifique acá, los números van a cambiar. Por eso son aleatorios, porque ellos están cambiando. Para efectos del ejercicio no sirve. ¿Por qué no sirve? Porque pues lo que necesitamos es completar. Pero vuelvo y les digo, en la vida real no funciona porque mi número de documento no varía. ¿Sí es claro? Bien. Entonces aquí ya vimos aleatorio.entry. ¿Sí ven cómo vamos avanzando poco a poco? Ahora bien, estos son números. Pero estos números, si yo estuviese utilizando estos números para determinar por ejemplo, no el número del documento, sino el sueldo, voy a colocar acá, salario, mejor, no sueldo, en mayúscula. Y tengo estos números, pues estos números, si fuese el salario, pues deben ir en formato que corresponda a pesos. Aquí en el menú inicio está en la opción de número, aquí al final, la opción para aplicarle el formato de celdas a esos números. Entonces vienen unas categorías. La primera es general. Dice que las celdas con formato general no tienen un formato específico de número. Si me voy a número, entonces ya le puedo poner posiciones decimales a ese salario. Vamos a ponerle 2 posiciones decimales. Si me voy a la opción de moneda, pues están las 2 posiciones decimales, pero además le puedo poner símbolo. Me voy a devolver a número para darle a aceptar y que ustedes vean cómo se va modificando ese valor. Me voy a regresar nuevamente acá, ahora a moneda. Le dejo esas mismas 2 posiciones y le busco un símbolo. En este caso, pues voy a buscar el de Español Colombia. Y me da la posibilidad de que escoja números si el dato es negativo. Le doy a aceptar, entonces fíjese que ya ese número que nos generó la función, ahora ya parece es un salario, no parece un número de cédula. Si yo sigo mirando los diferentes formatos, está el de contabilidad, que es este. Miremos los diferentes. Fecha, hora, porcentaje. Miremos el de porcentaje. Entonces el número, mire cómo va a quedar. Totalmente diferente al número original en la presentación. Regreso y lo dejo a nivel general y mire cómo era el número. Entonces, en algunas ocasiones, si ven lo que me pasó cuando utilicé concatenar, acá, que tenía un formato diferente. Yo lo que hice fue venir y cambiar y dejarle el formato general y ya me permitió hacerlo. Otra forma de cambiar el formato de manera rápida es a través de esta opción acá y aparecen los mismos formatos que acabamos de ver. Esta es la forma más corta que esta de acá. ¿Cuál de las dos utilizar? Pues depende de la habilidad y la destreza que tengan ustedes al aplicar este tipo de opciones. Dentro del mismo formato de celdas está la opción de alineación, de fuente, de borde, de relleno y de proteger celdas en este caso. Entonces, ojo con el tratamiento que le den a los números. Por eso está la opción de formato de número para que lo tenga presente. Concatenar ya la vimos también. Muy bien. Entonces aquí voy a regresar nuevamente. Este es número de documento. Y ya los hemos generado de esta manera. Con
aleatorio.entre puede escoger usted el número telefónico y el número móvil. Los genera de manera aleatoria. Por ejemplo, los móviles tienen 3 dígitos primero y luego tiene 2, 4, 6 números más. Entonces usted puede generar números entre el 300, por decir algo, hasta 300 y tal número, hasta otros que correspondan a un rango de teléfonos móviles. Con la ciudad ya es diferente, porque nosotros no podemos generar con aleatorio.entre solo las ciudades, sino que tenemos que ayudarnos de otra función para poder generar texto de forma aleatoria. ¿Cómo haríamos el texto de forma aleatoria? Con la función elegir, y dentro de la función elegir iríamos a la opción de aleatorio.entre. ¿Cómo hacemos esto? Entonces aquí en ciudad voy a buscar la función elegir. Elegir, acá está. Y me dice que esta función tiene varios argumentos. El primero es número de índice, que debo especificar el argumento de valor que se selecciona. El número índice debe estar entre 1 y 254 o ser una fórmula o una referencia a un número entre 1 y 254. Entonces aquí yo voy a colocar la función aleatorio.entre y le voy a decir que voy a tomar 4 ciudades, entonces entre 1 y 4. Y en valor voy a colocar el nombre de las ciudades. Bogotá, y tan pronto vaya a colocar el dato de la otra ciudad, él me lo coloca ya en comillas. Cali, Medellín, y ¿cuál otro le colocamos? Cartagena. Como le coloqué hasta 4, solo puedo colocar 4 ciudades. En el momento en que yo le di a aceptar, él de manera aleatoria me va a colocar las ciudades. ¿Entre qué ciudades? Entre Bogotá, Cali, Medellín, Cartagena. Si quisiera colocarle una ciudad más, pues entonces debo modificar el 4 por el 5 y adicionar una ciudad nueva. Dijimos que con el estrato, entonces usted puede hacerlo de diferentes maneras. Con aleatorio.entre o con la opción de validación. Entonces, vamos a mirar con aleatorio. ¿Cómo sería? Entonces, entre estrato 1 y entre estrato 6. Y arrastro. Entonces ya me quedó, pues de manera aleatoria, las opciones de la información para los estratos. Fíjense que con algunas funciones podemos completar esta tarea de manera rápida. Este es un ejercicio muy rápido de resolver. ¿Qué más vamos a hacer? Vamos a empezar ahora a poner bonita nuestra tabla. Entonces, por ejemplo, si ven que aquí este dato está oculto, este dato también. Entonces vamos a seleccionar la primera fila. Y aquí en el menú inicio, voy a ampliar un poquito, le voy a decir que me ajuste el texto, le voy a dar amplitud acá, para que me ajuste el texto y ya va quedando como mejor presentado esta tabla. ¿Qué más puedo hacer? Entonces selecciono desde la primera celda, me vengo hasta la última
esta, antes de darle clic acá, le doy Shift y la selecciono y me vengo y le doy bordes, todos los bordes. Entonces ya me está quedando mucho mejor mi tabla. Profe, una Y pregunta. voy a, ya permíteme, voy a insertar 2 filas acá. Listo. Dime qué pregunta. Y la dirección, es que no vi que tocaste el tema de las direcciones. Ah, entonces en la dirección, muy bien, Paula. En la dirección ustedes van a mirar cómo lo hacen. Si con aleatorio solamente, con validación o con la opción de elegir aleatorio.entre. Ustedes pueden, por ejemplo, colocar Avenida Cali, Avenida Quito, no sé, ahí sí ustedes miran con lo que tenemos, cómo la completamos. ¿Listo? Gracias. Bueno, entonces acabo de insertar 2 filas acá porque voy a colocarle la fecha a esta tabla. Imaginémonos que estamos trabajando en el registro de datos, entonces necesito tener la fecha actualizada cada vez que abra el archivo. Para colocar la fecha, simplemente Excel pide que usted coloque en el formato que él maneja, que es día, mes, año. Hoy estamos a 20, pero yo tengo que separar el día, el mes y el año, porque si yo coloco 2005-2020, pues él lo va a tomar como si fuera un número normal. Pero si yo coloco 20-05-2020, él lo va a tomar ya como un formato de fecha. Fíjense que escribí el número y aquí el formato de una vez me lo puso en fecha. Lo puedo escribir con el guión o con el slash. De las dos maneras, Excel entiende que es una fecha lo que usted está escribiendo. Si esto es una fecha, yo puedo venir aquí dentro de las opciones de fecha, de formato de celda, y escoger la opción de fecha corta o de fecha larga. Si escojo de fecha larga, él me coloca el día de la semana y además la fecha. Pero hasta aquí me quedaría la fecha. Pero resulta que este archivo yo quiero que todos los días se me actualice. Entonces esta no es la mejor opción, porque mañana tendría que entrar y cambiarle a 21 de mayo del 2020. Entonces existe una función que se llama hoy. Esa función la vamos a buscar acá, hoy, y dice que devuelve la fecha actual con formato de fecha. Le doy a aceptar. Esta función no tiene argumentos, simplemente le doy a aceptar y él automáticamente me va a colocar la fecha del día de hoy. ¿Qué diferencia hay entre esta y esta? Mira, si yo me ubico acá, en la barra de fórmulas aparece la fecha. Pero si me ubico acá, aparece en la barra de fórmulas la función. Es decir, que mañana que abra el archivo, pues él ya automáticamente me va a actualizar la fecha correspondiente al día en que abra el archivo. Y existe otra función que se llama ahora está acá, que lo que hace es devolverme la fecha y la hora actual con formato de fecha y hora. Tampoco tiene argumentos, simplemente le doy a aceptar y él viene y me toma la hora que está configurada en este momento. Si yo sigo trabajando en el archivo y más tardecito vengo y miro, pues la hora se va actualizando con la hora que tenga configurado el computador. Ahorita lo vamos a mirar, aquí me marca las 8:19.
Al finalizar el ejercicio vamos a mirar en qué hora está. Entonces aquí ya hemos trabajado con hoy y ahora. Solo nos queda configurar página y guardar como. El tema de configurar la página es que ya listo, nos está quedando muy bonito el archivo de Excel, bien presentadito, pero resulta que ahora el jefe nos dice, bueno, imprímame este documento para presentarlo. Entonces nosotros automáticamente decimos archivo, imprimir, y vamos a revisar y podemos observar cómo nos está quedando el documento. Mira, página 1 me salieron 12 hojas, como está configurado de esta manera. Y miren esta hoja 4, horrible. Esta hoja 8, horrible. Y de ahí para adelante, pues peor, porque tantas hojas desperdiciadas y mire la última. Entonces yo como jefe le diría, así no es. Usted hizo un buen trabajo, pero nada que ver con la presentación al imprimir. Entonces la opción de configuración de página la encuentran ustedes de manera rápida para que configure márgenes, orientación, tamaño, área de impresión, saltos, fondos e imprimir títulos. O se puede ir aquí al final, a la flechita, y aquí encuentra todo el menú. Entonces está la orientación vertical u horizontal. Vamos a colocar la horizontal a ver cómo nos va. Me voy a la vista previa. Ya no hay 12, sino 10 páginas. Vamos a ver qué tanto mejoró. Pues mejora un poco. Pero por ejemplo acá yo en esta hoja 9, ¿qué puedo leer? Unos números, unas celdas en blanco, unas ciudades y otros números. Pero no sé a qué datos son esos. Entonces todavía no me sirve esa configuración. Vamos a regresar. Aquí le puedo poner las márgenes, le puedo poner encabezados, y aquí en la opción de hoja puedo decirle que me repita las filas en el extremo superior. ¿Qué filas quiero que me repita? Voy a pedir que me repita estas filas hasta los títulos de esas columnas. Me voy a la vista previa, avanzo, y fíjense que ya todas las hojas tienen sus propios títulos. ¿Cuál era la que estábamos revisando por allá? La 9. Mire, la 9. Ah, claro, este es el número del documento. Aquí va el número telefónico, móvil, dirección, ciudad y el estrato. Entonces no queda como huérfana la información. Ya todas las hojas van a tener estos títulos y es mucho mejor la presentación. Entonces, con la configuración de página, siempre tienen que tener presente antes de mandar a imprimir cómo les está quedando. Una opción rápida para ver cómo me está quedando la configuración también está aquí en la barra de estado. Tengo 3 opciones. Una, que es la vista previa del salto de página, otra que es la del diseño de página y otra que es la normal. En esta vista previa del salto de página, pues acá me está mostrando cómo están quedando las páginas. Página, mira, está 1, luego me imprimiría esta 2, luego la 3, luego la 4, la 5. Viene la 6 acá, la 7, la 8, la 9 y la 10. Entonces ahí puedo ver esa opción. Pero también le puedo dar una modificación a la forma, al orden, si lo cambio aquí en esta opción de orden de páginas y lo cambio a esta opción.
Si yo le doy a aceptar, entonces fíjese que esta es la 1, esta es la 2, la 3, la 4, la 5, la 6, la 7, la 8, la 9 y la 10. Pues uno diría, ¿y eso en qué me influyen si al fin y al cabo son las mismas 10 páginas? Pero es el orden y la forma en que él va a enumerar las páginas. Entonces, aquí en la barra de estado me permite ver esas dos opciones. Y por último, está la opción de guardar y guardar como. Esta opción sí es muy parecida a lo que se trabaja en Word y en cualquier programa. Si este documento no tiene nombre, pues yo le digo la opción de guardar como. Y me permite escoger el sitio donde voy a guardar, el nombre y el formato. Y si ya tiene todo eso, simplemente lo que yo hago es ir guardando los cambios que se presenten en el documento. Entonces, esos son los temas para el día de hoy. Casi que ya queda resuelto todo el ejercicio para que ustedes lo hagan y lo envíen. ¿Hasta cuándo tienen plazo de enviar este ejercicio? El máximo plazo es hasta el 24 de mayo. Pero si tienen la oportunidad de hacerlo antes, pues se va calificando y se va revisando. ¿Alguna pregunta de los temas vistos el día de hoy? Voy a llamar a asistencia. Profe, yo tengo una pregunta. Señora, permítame un segundo. Dime. La primera hoja donde dice temas simplemente es para indicarnos qué temas vamos a trabajar en la base de datos. No hay Sí, que hacer señora. nada más, ¿cierto? Nada más. En temas siempre es los temas que se van a tratar en esos ejercicios. Y aquí, si usted coloca, si trabaja con algún compañero, pues coloca los datos de los participantes. Si no, esa hoja queda en blanco. Ok, profe, gracias. Bueno, ¿alguna otra pregunta? Profe, otra pregunta. Dime. ¿La guía que nos mostraste es guía 1 de Excel o ahí va incluida guías 2 de Excel? Solo uno, No, ¿cierto? solo una. Las S1 es de un solo tema. Muchas S2 es otro gracias. tema, S3 es otro tema. ¿Por qué S1? Porque es de sesión 1 de Excel como para diferenciar las W de Word. Bueno, ¿alguna otra inquietud? Profe, ¿en nombres le ponemos los nombres de nuestros compañeros o eso también es inventado como lo anterior? No, en nombres ¿en dónde? En la hoja 2, esto. Esto ya va. Estos, los datos que estaban, apellidos y nombres, esos están ahí, en el ejercicio. Ah, ok, muchas gracias. En el ejercicio están los datos. Lo que usted tiene que hacer es desde donde yo arranqué la explicación, que es aquí en la columna C. ¿Alguna otra pregunta? Muy bien, entonces pues eso es todo por el día de hoy. Les deseo un feliz día. Para quienes no se pudieron conectar o que quieran repasar lo que vimos el día de hoy, el video queda cargado por ahí en una media horita para que lo puedan consultar si necesitan aclarar alguno de los temas que vimos hoy. Feliz día, nos vemos entonces el próximo viernes para seguir con el tema 2 de Excel. Muchísimas gracias. Muchas gracias, profe. Bueno, que el Señor los bendiga y estaremos Gracias, pendientes. profe. Hasta luego. Chao, voy a dejar de compartir. Hasta luego. Hasta luego. Voy a detener la grabación